Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, Milton. Buen día, Vero. Buen día a toda la amable audiencia que nos acompaña. Yo estoy hoy entre Manabí y Guayas y sí, recorriendo de la mano de Otto todo lo que alcancemos a recorrer de este precioso país. Y cuando usted recorre ahora ya en esta actividad diferente, esta actividad de conocer un poco más de cerca las necesidades de la gente y difundir la propuesta, ¿qué encuentra? Mire, lo primero que nosotros encontramos es que falta dignidad en los servicios más básicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas no están pidiendo ni siquiera una infraestructura que uno pueda decir esto es descabellado. La gente lo que primero que pide es que se le permita vivir con dignidad, es decir, vivir con agua potable, vivir con alcantarillado. Y si bien hay competencias que pueden ser de los gobiernos seccionales, al momento de nosotros estar recorriendo el Ecuador, no puede ser la respuesta, esto no es mi competencia. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, nosotros vamos con un equipo en donde vamos mapeando este tipo de requerimientos y si bien entendemos que hay cosas que no podemos en este momento ejecutar, lo que está al alcance de nuestras manos y ejecutar, por ejemplo, si encontramos personas que nos dicen, mira, a nosotros nos faltan cámaras de seguridad aquí en este barrio y por la falta de las cámaras de seguridad no estamos abriendo el barrio, eso en este momento está en nuestro alcance, nosotros nos encargamos de ponerle de esas cámaras de seguridad. Todo el tema, en cambio, ya de agua potable y demás, que ahorita, antes de ser electos, todavía no lo podemos ejecutar, ya lo estamos levantando en matrices para poder ejecutar en el momento de ser electos y inclusive en caso de no ser electos, poder pasar esta matriz en donde están los puntos focalizados de lo que se necesita, porque la idea de recorrer el Ecuador es justamente bajarse y estar hablando ventana a ventana, puerta a puerta con la gente y escucharles, más que la algarabía que se puede ver o la alegría que se puede ver en las tomas que existen en redes sociales, lo que hay detrás es sentarse a escuchar y recibir de muchas personas, por ejemplo, en Paján, escuchar que no habían nunca sido escuchados y que nunca les visitan ni siquiera las autoridades provinciales. Ahora, ya, ese tema de el agua potable, de los requerimientos básicos que tienen que ser encargados por las autoridades, tanto seccionales como nacionales, no va a tener mucho que ver en el tema de la Asamblea Nacional. ¿Por qué usted decide irse a la Asamblea Nacional o buscar la Asamblea Nacional cuando yo creo que tenemos más garantías de que se repita una asamblea como la que terminó abruptamente el 17 de mayo? Y digo esto porque, por dos cosas. Primero, al menos 60 de los que fueron destituidos quieren volver para terminar su mandato, su periodo. Y segundo, en tan poco tiempo de campaña, el país no va a tener mucho para conocer y escoger de una alternativa a lo que ya tuvimos. Porque decíamos que la anterior a la que se fue era la peor. Vino la que se fue y es la peor. Pero siempre se puede estar peor. Sí, Milton, sin duda alguna. Mira, yo he trabajado varios años de cerca con los temas normativos y por ende he tenido que ser usuaria de la Asamblea Nacional. He estado sentada en comisiones en donde cuando la votación no se va a dar como por WhatsApp se está ordenando que se dé, los legisladores se han parado, se han ido, han dejado sin quórum y han reinstalado la sesión de manera telemática al siguiente día. De hecho, a mí me sucedió un día sábado, la reinstalaron. Nadie ni siquiera tuvo la decencia de prender las cámaras y en menos de 10 minutos todos los votos se voltearon y el proyecto de ley que tenía un impacto relevante para un gran ámbito de la ciudadanía no salió. Entonces, esa frustración que la viví como abogada y que la viví como ciudadana y como usuaria, yo he decidido transformarla en acción. Todo el mundo me dice es el peor momento. Yo al contrario pienso que es el momento. ¿Por qué? Porque el nivel es tan bajo, el nivel es tan paupérrimo que realmente quienes lleguemos y podamos hacer una gestión decente, yo creo que vamos a poder este,
resonar y demostrar al Ecuador que esto sí se puede y probablemente en el 2025 sí la ciudadanía diga voy a votar por los que sí van a hacer algo. Entonces, si en este momento no se acepta esto, Milton, Vero, ¿cuándo? Porque yo soy consciente que la gran mayoría se va a intentar repetir y yo sé que si llego a estar electa, a mí no me espera algo nada fácil en la asamblea. Pero por suerte, yo ya me conozco de arriba abajo cómo funciona esa asamblea y también sé cómo debería funcionar. Así que llego básicamente a ponerme a trabajar desde el día uno, sabiendo que va a ser cuesta arriba lograr generar consensos. Pero también llego para que el Ecuador se entere quiénes sí y quiénes no están dispuestos a legislar. Porque yo entiendo que las redes sociales son muy útiles para difundir la cara de todos felices y contentos recorriendo el Ecuador. Para mí también va a ser bastante útil difundir a quienes no les interesa ni siquiera irse a sentar en la comisión y peor, irse al pleno. Son las 8:50. Estamos hablando con Natalie Pernet, candidata a la Asamblea Nacional por la Alianza Actuemos. Natalie, buenos días. Yo hay que preguntarle qué se puede hacer en año y medio que durará esta asamblea y también desde su lado, qué proyectos propone, cuál va a ser su bandera, en este caso se llega a ser asambleísta. Muchas gracias, Vero. Mira, a mí el primer acto de corrupción yo creo que es la demagogia, el primer acto de corrupción. En una asamblea que para empezar es una asamblea de transición, en donde todos los proyectos de ley se reanudan desde donde estaba, lo más coherente es entender cuáles eran urgentes y cuáles importantes. Por ejemplo, hay un proyecto de reforma del Código del Trabajo que se quedó para segundo debate, un proyecto que yo creo que le falta que los desempleados sean parte de la reforma al Código del Trabajo, porque a mí me causa gracia y ojalá se pueda entender el sarcasmo a través a la distancia. Me causa gracia que el momento de hablar de reforma laboral se le sienta a los dirigentes sindicales de toda la vida y no se le sienta a ese muchacho de 25 años que le están pidiendo experiencia de 10, pero a la par no puede exceder de los 35 años. Mi bandera de lucha va a ser la innovación laboral, la ley de riesgos, que yo creo que es algo que ya todos los legisladores también ya se acordaron que existe la ley de riesgos porque el fenómeno del niño está a la puerta. Entonces, como ya se acordaron que existe la ley de riesgos, ya todos lo ponen en agenda. Sin duda alguna es uno de los focos principales de nuestra bancada que se emita. Ahora, también nosotros ya hemos inclusive analizado un proyecto de ley económica urgente para el tema del fenómeno del niño porque no va a ser suficiente el tema de la ley de riesgos y eso ya hay que tenerlo mapeado. Entonces, yo quiero ser muy honesta y muy sincera con la ciudadanía. Mis dos proyectos en este momento va a ser sacar innovación laboral y sacar el tema de la ley de riesgos. Hay varios proyectos que se quedaron en veremos y que tienen que seguir avanzando, como por ejemplo el Código de la Niñez, el Código de la Salud, que se quedaron en segundo debate. Yo no creo que sea el momento para proponer, para mí es un momento también importante de fortalecer la educación pública. El proyecto de ley de educación superior se archivó las reformas. Entonces, más bien para mí es importante que los compañeros legisladores que están en esta contienda se metan a la página de la Asamblea Nacional, vean en qué se quedaron las leyes. Nosotros sí tenemos ya un inventario legislativo y veamos en base a qué vamos a trabajar, porque eso de salirle a la ciudadanía, decir yo voy a llevar el proyecto de ley con 70 leyes, voy a cambiar el Ecuador, primero es mentira y segundo se van a demorar al menos 9 meses solamente en que califiquen el proyecto de ley. Natalie, en el tema de la reforma laboral, su plan de innovación laboral, ¿cómo sacar adelante? Esta era una pregunta que tenía de cajón porque usted es una abogada especialista en tema laboral eh, y ha sido testigo de cómo todo el mundo se amilana cuando tienen que sacar una reforma laboral. Pasó en el gobierno de Moreno, vino el octubre del 2019 y la reforma que estaba lista no salió. Luego ofrecieron y se comprometieron, incluso hasta había un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, si no me acuerdo mal, pero tampoco se dio. Vino el gobierno de Lazo con lo mismo, exactamente. Y cuando uno le pregunta a las autoridades del Ministerio de Trabajo, estamos en eso y ya se van y nunca fue. Entonces, nadie quiere tocar ese tema porque, como usted decía, si uno presenta una cosa, se enojan los trabajadores. Si otro presenta otra cosa, se enojan los empresarios. Entonces, ¿cómo buscar un acuerdo para que todos estén contentos y apoyen una reforma laboral? Sobre todo políticamente, porque también representan intereses políticos que solamente no votan después. Mira, sin duda alguna no todos van a estar contentos y hay que ceder. A mí lo que más
me evidencia el desconocimiento que existe de la legislación laboral es que cuando se habla de innovación laboral automáticamente se habla de precarización y no es así. Nosotros tenemos una constitución que está vigente. Entonces, como no se puede cambiar la constitución, mira, inclusive cuando se habla de la contratación por horas, no se puede porque la constitución no lo permite por las reformas del mandato 8. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Lo que sí se puede hacer es tener varios empleadores. ¿Cómo se debe trabajar? Con el hecho de mira, si nuestras cuentas bancarias privadas uno las puede manejar a través de un teléfono con una aplicación móvil, ¿cómo me vienen a decir a mí que la seguridad social no se puede apalancar en la tecnología y que yo no puedo tener distintas fuentes de ingresos que a mí me permitan tener seguridad social? ¿A cuenta de qué? Entonces, muchas veces se empantana esto entre esta discusión arcaica de empleador versus trabajador que tiene hoy a 7 de cada 10 ecuatorianos sin empleo formal y no nos damos cuenta que aquí el meollo del asunto es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no le da la gana de actualizarse. El último estudio actuarial se hizo en 2018 y van y hablan de reformas laborales sin haber visto ni siquiera cuál es el estudio actuarial. ¿Cuál va a ser mi plan de lucha en esto? Justamente visibilizar esto. Nosotros hemos ya inclusive visto con empresa privada, con cooperación internacional, que se puede actualizar la seguridad social. Entonces, ¿qué quiero proponer yo? Que tú, Vero, tú, Milton, que ahorita están, por ejemplo, en Radio Sucesos y que también tienen otras fuentes de ingreso, puedan inclusive poner dentro de la aplicación cuántas horas están trabajando, con quién, y todo eso les contabilice. Porque una cosa de la que nadie está hablando es que probablemente yo no voy a tener jubilación. Y eso que estoy aportando desde que tengo 18. Y de eso no se habla. Entonces nos quedamos en el tema de, no, es que es precarizar, es que no, señores, no hay cómo precarizar porque hay un marco regulatorio que está vigente. Entonces uno no puede irse en contra de las conquistas laborales, pero hay que actualizarnos. Y para actualizarnos hay que incomodarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tiene que hacer un cálculo actuarial y decirnos si se puede o no se puede generar más aportaciones a través de tener diversas fuentes de empleo. No puede ser posible que si yo estoy trabajando aquí, quiero brindar mis servicios en la Siberia, eso no me cuente a mí como ecuatoriana. No puede ser posible que me estén obligando a que las reglas del juego sean las reglas de 1938, que es cuando se expidió el Código del Trabajo. Estamos en el 2023. Ya nadie quiere entrar a los 18 a una compañía y salir a los 65. El mundo ya no es así y yo creo que a los que tenemos que poner ahí no es ni siquiera a los empresarios y a los dirigentes sindicales, sino a los desempleados y a los trabajadores informales, porque en ellos está la solución, porque yo he recorrido y he estado sentada en mesas con la gente que no tiene un empleo formal y te dicen, vea, a mí ni siquiera me interesa en este punto tener aportaciones de la seguridad social, porque de qué me ha servido, porque cuando quiero una cita en el IES nunca tengo. Entonces, ahí está el real problema de la reforma al trabajo y eso es lo que vamos a tener que, primero, visibilizar, porque si de esto no se habla, parece que no existiese. Y segundo, llevar a la mesa. Tendrá que estar el Consejo Directivo del IES frente al Pleno de la Asamblea Nacional y decirnos cómo están los cálculos actuariales, para con eso sí poder trabajar en la innovación laboral. Y yo sé que es muy complicado lo que se viene, pero que si no lo hacemos, ya no van a ser 7 de cada 10, van a ser 10 de cada 10 los que no Hay tienen empleo. una comisión que está presidida por Augusto de la Torre que está justamente armando todo un estudio para Hoy hacer una presente, hoy entrega, propuesta. ajá. Hoy la presenta, es Hoy la entrega al verdad. presidente, ajá. ¿Usted cree que se deba tomar en cuenta lo que propone esta comisión para hacer los Sin duda. cambios necesarios para tener sostenibilidad al fondo de pensiones del IES? Mira, conozco algunas personas que están dentro de este estudio, no a la totalidad. Sin duda hay que verlo porque sé que han tratado de llegar lo más a fondo posible en este estudio. Yo voy a seguir muy de cerca y sin duda, si es que ya hay algo avanzado y que sirve, hay que utilizarlo bueno, porque yo creo que también nos hace mucho daño este complejo de Cristóbal Colón, en donde todo el mundo llega a descubrir el agua tibia cuando coge un cargo público. Uno tiene que ver qué se ha hecho de bueno y fortalecerlo y lo que se ha hecho de malo corregirlo. Solamente para terminar, y en el tema de seguridad, que es creo la demanda más importante que tiene el país, sin duda, y la principal oferta de los candidatos a la presidencia en la Asamblea, y mucho por hacer. Y se decía, aquí no se ha mejorado la seguridad por falta de colaboración de la Asamblea Nacional. Y hay cosas en camino, por ejemplo, la reforma parcial de la Constitución para cambiar el rol de las Fuerzas Armadas, que estaba listo para segundo debate. Pero otros proyectos importantes que deberían llegar, como por ejemplo la ley del derribo, que es para controlar el espacio aéreo. Claro, si, aunque haya ley, si no tienes aviones, ¿cómo haces? Pero cosas importantes que deberían también hacerse en el legislativo.
Milton, y para mí lo más importante con el tema de la lucha contra la inseguridad, tú mañana puedes poner, porque también escucho que mucha gente está prometiendo poner penas más punitivas. Y las penas más fuertes no son el camino, ya ha quedado demostrado. Y cuando digo no son el camino, quiero que la audiencia me escuche bien. Si usted mañana pone la pena que a usted se le ocurra, la que usted crea que es la más punitiva en este momento, pero el delincuente se le ríe en la cara el momento que es detenido porque en 2 horas sabe que sale a su casa, ¿de qué le sirve poner la pena más punitiva si lo que el real problema es la impunidad? Si usted supiese que si roba se va a ir preso 2 horas, pero no hay poder humano que a usted le saque de estar preso 2 horas, se la va a pensar 2 veces si quiere o no quiere estar preso 2 horas. Ahora, usted puede poner la pena más punitiva del planeta Tierra, que si usted hace tabla rasa del sistema judicial, a usted no le interesa. Entonces, realmente el tema de la inseguridad se empieza atacando no solo a través de las leyes, sino a través de la impunidad. Y aquí a mí sí me gustaría hablar de otra facultad que tiene la función legislativa, que es aparte de legislar y generar leyes, es la capacidad de fiscalizar. Porque cuando las leyes no están funcionando, uno tiene que averiguar por qué no están funcionando y eso se llama fiscalización. Y yo creo que en el tema de la ejecución, tanto de la función judicial y cómo están ejecutando ellos su manejo de la, su manejo de la justicia, ¿no? Su manejo del aparataje estatal, cómo está funcionando la fiscalía y demás, ahí es donde estamos teniendo falencias. Y yo creo que más bien, inclusive de fiscalizarles y escucharles, se puede legislar, me invento, con temas más innovativos, y perdón que parezca reiterativa, pero ¿por qué los fiscales en este momento tienen terror de ejercer y de ejecutar la justicia? Porque saben que si hoy sacan un auto deteniendo a un delincuente, mañana sus hijos no amanecen vivos. Entonces, ¿cómo cortas eso? Utilizando la tecnología para que los jueces sin rostro también sean jueces sin IP, jueces que sean irrastreables y entonces puedan impartir justicia con garantías estatales. Entonces, para mí no es tanto el tema de estar reforma y reforma y reforma leyes o generando y vendiendo a la ciudadanía que con leyes más rígida esto se va a solucionar, porque también hay que atacar y darles garantías a la función judicial. Entonces, para mí también las reformas, y eso es algo que no se ha tomado en consideración, van de la mano en cómo fortalecemos el que no existe impunidad, porque la inseguridad se dispara en los niveles en los que se dispara, también porque el delincuente se ríe en nuestras caras del rato que es detenido, y eso es algo que no se está hablando. Entonces, para mí ahí el legislativo entra en la facultad de fiscalización y de esa fiscalización traspasa a la acción al poner dentro de las reformas a los diferentes códigos de seguridad lo que están pidiendo la gente fiscalizada, que es principalmente que se les dote de garantías para que ellos puedan ejercer su trabajo y eso no hay. Muchas gracias, Natalie, por habernos acompañado hoy. Suerte en esta carrera hacia el 20 de agosto. Natalie Pernet, candidata a la Asamblea Nacional por la lista 8 y 23, la Alianza Actuemos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a los ciudadanos por haberme escuchado y a ustedes por su tiempo. Nos vemos pronto.